Definitivamente. No miremos entonces con quién nos enfrentamos. Importa sí nuestra voluntad de vencer. La voluntad que han demostrado hasta ahora todos los que han tenido que luchar en esta guerra que Argentina no buscó, pero sí la quiere hacer el agresor que trata de restaurar su imperio mal habido como restos de una dominación colonial que no tiene nada que ver ya con la marcha del mundo. No se vaya, enseguida volvemos. Para desodorizar tu casa, elegí la fragancia que más le gusta a tu familia. Poet selecciona los mejores aromas de la naturaleza para sus limpiadores. Cuando limpias con Poet, la frescura de tu casa habla de vos. Lo de la lengua es una leyenda. Se diga lo que se diga, muy pronto, Kiss. Welcome to the show. Por Puerta B. Corega, la línea más completa de adhesivos y limpiadores para prótesis dentales. 13 de ustedes desaparecerán. 2 de ustedes levitarán. Todos ustedes sentirán la magia en sus propias manos. Alto Palermo, Alto Avellaneda y Telefónica presentan a David Copperfield y su nuevo show, You. Usted no solo verá la magia le sucederá a usted. David Copperfield. Únicas funciones del 13 al 23 de mayo en el Teatro Gran Rex. Localidades en venta en el teatro o llamando a Ticketek al 4323-7200. Copperfield. Disfrútelo con Alto Palermo Shopping, Alto Avellaneda Shopping Mall y Telefónica. Auspicia Vichy Laboratoire. Adquiera sus entradas con Mastercard, tarjeta exclusiva. Good evening, and welcome to Divas Live. Desde Nueva York, llega el concierto más importante de los últimos tiempos. Las mega estrellas de la voz femenina juntas. Celine Dion, Mariah Carey, Gloria Estefan, Aretha Franklin y Shania Twain. Y la participación especial de Carole King. Mujeres que reúnen más de 200 millones de placas vendidas en todo el mundo y ganadoras de 24 premios Grammys. Sábado 24 a las 22, con la conducción de Marley. Un show increíble, en vivo, en estéreo y en exclusivo para volver. Divas por Puerta B. Vuele sin escalas con la comedia del siglo. Boing Boing, Rodolfo Rani, Ana Acosta, Fabián Llanola, Cecilia Milone en Boing Boing, con Daniela Cardone y la actuación especial de Judith Gavani. Dirección Carlos Moreno. El gran éxito, Teatro Astros. No es una de terror, pero no es nada agradable un inquilino sorpresa en tu departamento. Este es el departamento sexto B del sexto piso. Eso es muy cierto. ¡El mío! El domingo 4 desde las 12, una maratón de 5 horas con el departamento. Chico Novarro, Beatriz Taibo y Tono Andreu. 5 horas seguidas con tu programa preferido. ¿Acepta compartir el departamento conmigo? ¡Anda! Está bien, acepto.
El mejor cine nacional está por volver. La comprensión del rol que cumplieron los jefes en Malvinas, fundamentalmente el comandante político-militar, que era el gobernador de las islas, que era Menéndez, uno la entiende después, cuando puede analizar el conflicto y se da cuenta de que sus palabras, su discurso no guardaban relación con la realidad. Él tuvo una actitud, él siempre dice que con la terminación del conflicto, con la rendición, salvó muchas vidas. Uno siempre le queda las dudas si en realidad salvó muchas vidas o si se perdieron muchas vidas con un resultado frustrante. Hay una nación entera que nos mira, que confía en nosotros. Y hay un mundo que también mira y está descubriendo a la Argentina. Terminemos entonces con esa fórmula que sintetiza todo. Subordinación y valor. ¡Vista al frente! Un apellido además con prosapia militar y guerrera, ¿no? Benjamín Menéndez, Mario. Hubo otros Benjamines Menéndez, hay otro Benjamín Menéndez. Por favor, cuando llegue ese momento, el momento del supuesto desembarco, si no es blef, ese es el hombre, creo yo. Así es. Los hombres en este momento, los protagonistas pueden ser y son Galtieri, Anaya, Lamidoso, Costa Méndez, Roberto Alemán. Pero a la hora de los tiros... Ese es el protagonista. ¿Y qué te pareció? Bueno, la impresión mayor que me hace es casi un oriental. Qué serenidad, cuánto más sereno que yo está. Cuánto más sereno que yo, que estoy tan lejos y que no me estoy jugando la vida. Y que me da casi vergüenza no estar jugándome la vida. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio, ¿verdad? No es un hombre, no es un alocado, no es un hombre que se va a alargar a cualquier cosa. Las primeras instrucciones a Menéndez, las primeras instrucciones, ¿cuál era la preocupación? Que las tropas argentinas no roben para comer, que las tropas argentinas no generen desorden. Es decir, todo partía de la base, donde no se iba a pelear y no iba a haber guerra. Por eso Menéndez es el gobernador de las islas. En un momento se veía como las circunstancias lo dividen en comandante. Allá en Malvinas el problema de comida y de vestimenta era bastante grande. Nosotros estábamos mal abastecidos de comida. Teníamos una comida a las 4 de la tarde y una jarra de mate cocido con leche en polvo a la mañana. Nada más. La comida era una sopa con algunos porotos. Lo que veíamos en la parte de Marina, los soldados de Marina estaban bien abastecidos de comida, pero tenían problemas con la ropa. Así que nuestro pensar siempre era por qué las tres fuerzas armadas no se unían para la defensa del país, porque el país es de las tres fuerzas. Y bueno, si el ejército tenía muy buena ropa, ¿por qué no le daba la ropa a Marina? Y si Marina tenía mucha comida, ¿por qué no le daba la comida a ejército? Cosa que no sucedía con nosotros. Yo soy el responsable de las dos cosas, así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo, y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. El efecto de este hecho de que estamos todos los días en primera página de los diarios, que los diarios ingleses que he leído en el continente europeo tenían titulares de este tamaño, y la verdad es que la primera vez que tengo memoria que la Argentina ha tenido esa atención, para bien o para mal, pero la ha tenido y la tiene. Hoy somos conocidos en el mundo. Después de 12 años prácticamente de lo que nos pudimos enterar nosotros era como para salvar un problema que había entre medio del gobierno. ¿Y usted cree que las personas que dispusieron la guerra lo hicieron convencidos o lo hicieron después, por ejemplo, de un ataque de alcohol? Los enteramos también, ¿no es cierto?, de ese hecho después que el comandante jefe que los mandó allá era un hombre ebrio y lo dio indignación de lo que había pasado, porque nosotros cuando fuimos allá fuimos a defender una soberanía, con todo el orgullo, no llevar nuestra bandera y defenderla hasta la muerte.
Cuando usted habla de un comandante ebrio, ¿a quién se refiere? Al señor Galtieri. Buena oportunidad periodística. Buena oportunidad periodística. Muy buen periodista, señor. There are just really three questions I'd like to ask. In the interest of objectivity, who, sir, do you believe was responsible for this attack upon us? En el interés de la objetividad, ¿quién cree usted, señor presidente, que fue responsable de este ataque contra nosotros? Vea. Creo que debe ser un grupo muy reducido. El Sheffield, uno de los destructores más modernos de la flota británica, fue alcanzado por un preciso impacto de un misil Exocet, lanzado desde más de 30 kilómetros de distancia por un avión Super Étendard de la aviación naval de nuestro país. El Exocet es de fabricación francesa y está diseñado para volar a varios cientos de kilómetros por hora, casi rozando las olas para evitar ser detectados por el radar. El misil penetró el blindaje de la nave, produciendo un gigantesco orificio y despidiendo gases calientes que provocaron un incendio a bordo. La explosión dañó partes vitales de la nave y el incendio no pudo ser controlado, por lo que el navío quedó inoperable y tuvo que ser abandonado por sus tripulantes. Tuvo algunos éxitos militares importantes. Yo no soy quien para juzgar la táctica militar, porque no soy un especialista. Sin embargo, los propios británicos reconocen que la Argentina tuvo algunos momentos de supremacía. Durante el conflicto de Malvinas, Chile nunca había podido explicar el extraño accidente de un helicóptero inglés que cayó a tierra en las cercanías de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, con un grupo de comandos a bordo, cuya misión, presumiblemente, era sabotear la pista de aterrizaje de Río Grande, en la Tierra del Fuego, desde donde operaban las escuadrillas más temibles para la flota, los Dagger de la Fuerza Aérea y los Super Étendard de la Armada, portadores de los letales misiles Exocet. El excelentísimo señor presidente de la Nación dirigirá un mensaje al país. Pueblo de la Nación, desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri. Compatriotas, las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. Pensó, al planificar este operativo, que el pueblo argentino iba a responder de la manera que ha respondido, que les ha respondido a ustedes fundamentalmente. Tuve la menor duda. Si usted me dirá que soy un optimista, nunca tuve la menor duda acerca de cuál habría de ser la reacción del pueblo argentino. Le puedo decir una cosa como despedida. Dios lo bendiga. Yo creo que sería presuntuoso para aquellos que pensaron la campaña, que la llevaron adelante, decir cuáles fueron, medir la eficiencia de la campaña. ¿Por qué? Porque si pensamos en un producto, la publicidad informa, comunica valores de una marca, de un producto. Y está en la pantalla o en los diarios o en los medios en un tiempo concreto, ¿no? En una tanda, en una página, en un programa de radio. En este caso, lo que se estaba comunicando también en la campaña estaba permanentemente en los medios. Flashes, noticiosos, los diarios. Estábamos viviendo de alguna manera y desde Buenos Aires una guerra. Y estamos permanentemente informados.
personalmente me siento una especie de tonto, dentro de un grupo de tontos, que nos mintieron de la manera más descarada y no nos dimos cuenta. Y creo que es peligroso de distintos lados. Si no nos dimos cuenta, porque no nos quisimos dar cuenta, es muy grave. Y si creímos en la manera que creímos, y nos mintieron como nos mintieron, también es grave. Porque, ¿cómo te pueden tirar tanta carne podrida? Y nosotros, así, creer de manera tan ingenua, tan infantil. Es cierto que la Argentina fue absolutamente improvisada, mandó tropas sin entrenamiento, mandó tropas mal equipadas, mandó personal que no sabía cómo, digamos, con una estrategia militar más propia de la Primera Guerra Mundial que de fines de siglo. La guerra no estuvo planificada. Lo que se planificó fue exclusivamente el desembarco y la toma de las islas. La guerra no estuvo planificada y cuando uno analiza el desarrollo de las operaciones militares, está muy claro que no estuvo planificada. Una pregunta técnica. ¿Esto no va a replantear en el ejército un nuevo ejército? Es decir, ellos están peleando con profesionales que tienen 3 años de entrenamiento y armas muy sofisticadas. Quizá menos gente, más paga como profesionales y con armas muy sofisticadas. Nosotros tenemos un ejército de conscriptos, más gente con armas menos sofisticadas. ¿Tendremos que cambiar? Seguramente todas estas experiencias sirven para mejorar. Pero sí quiero llevarles a todos la tranquilidad. Esta es una circunstancia que se produjo no por falta de conocimiento técnico, sino porque el Estado Mayor General del Ejército se vio obligado a abordar rápidamente una operación cuyas circunstancias políticas se le presentaron de golpe. La situación de niño mimado que pretendían los militares respecto a las grandes potencias terminamos siendo, porque mirá, la parábola es que Argentina comienza abrazándose con Reagan y termina abrazándose con Fidel Castro, ¿no? Durante ese periodo de 2 meses. Cuando interviene Estados Unidos como mediador, Alexander Haig, me parece que se estaba cumpliendo algo que la estrategia argentina contemplaba, que era involucrar a Estados Unidos en un arreglo. Lo que no se contemplaba es que los argentinos concebían un solo tipo de arreglo, que era que las islas queden para la Argentina y que Gran Bretaña se retire. En tanto, el general Alexander Haig, excomandante de las fuerzas de la NATO, realiza varios viajes a Londres y a Buenos Aires, con el propósito de lograr un entendimiento de ambos gobiernos y evitar un enfrentamiento armado. Tanto las deliberaciones con el gobierno inglés como sus propuestas para los argentinos no prosperaron en ningún sentido. El almirante Jorge Anaya, de la línea dura de la Junta, insistió en que no retrocederían. Me dijo, nada me enorgullecería más que ver la sangre de mi hijo menor, en este momento en Malvinas, derramada sobre esa tierra. Y yo le dije, almirante, usted nunca vio las bolsas con los cuerpos de nuestros jóvenes volviendo a casa. Y creo que le convendría reconsiderar su declaración. Y tenemos elementos para pensar que Margaret Thatcher, una de las razones que la impulsan a seguir esta guerra, que puede llegar a ser catastrófica para ella, ha sido que recuperó popularidad, que la estaba perdiendo por su política económica, estaba perdiendo elecciones y evidentemente su popularidad iba hacia el suelo por los 3 millones de desocupados. Y de golpe, apelando al momento de crisis que ella misma creaba a su país, ¿verdad?, recuperaba popularidad política. Y eso sería, si de ser cierta esa motivación, sería una actitud criminal de la señora Thatcher. ¿Me perdonan? Porque comprometer en una guerra a un país, nada más que por razones de política interna, la palabra más suave es criminal. Yo creo que el momento en que se estuvo más cerca de alguna negociación sensata fue cuando se habló de las 3 banderas, Naciones Unidas, en fin, Gran Bretaña, también se mencionó a Estados Unidos, se habló de 4 banderas, y la Argentina naturalmente. Ahí empezaron las tensiones internas de las 3 armas, donde había algunos que eran, entre comillas, más patriotas que otros, y los más patriotas al final ganaron.
Creo que cuando se terminó la mediación, ¿qué hizo Estados Unidos? El día después de terminar la mediación, se puso del lado británico, lo declaró públicamente y comenzó a suministrarle, y hay pruebas de que antes comenzaron a suministrarle pertrechos bélicos. Y hay que tener en cuenta que el esfuerzo británico para llegar a Malvinas es muy alto porque tenían que hacer un puente logístico, naval y aéreo de gran magnitud de la isla de Ascensión, porque los países latinoamericanos hicieron causa común con Argentina y, por lo menos públicamente, los británicos no podían usar los países latinoamericanos o vecinos como base para aprovisionamiento de las tropas, con lo cual y Estados Unidos apoyó mucho ese esfuerzo. ¿Cómo analiza usted la posición norteamericana? El análisis es muy sencillo. Estados Unidos es aliada de Gran Bretaña. Ha ido a 2 guerras mundiales por Gran Bretaña. Forma parte de las Naciones Unidas, en la cual participa con Gran Bretaña. Y es evidente que ha tomado partido del lado de Gran Bretaña. Al tomar partido por Gran Bretaña en su conflicto con la Argentina, ya no puede estar más asombrado. La afirmación de que nunca ha sido más importante reafirmar los comunes intereses y valores que unen a la Argentina y a Estados Unidos y reiterar nuestro compromiso de cooperación en este hemisferio y en el mundo entero, no es coherente con la actitud de su gobierno y resulta incomprensible en las actuales circunstancias. Firmado, presidente Galtieri. Y señores, esta carta legítimamente la firma el presidente Galtieri, pero en verdad la pensamos 28 millones de argentinos con el presidente Galtieri. Que los prepotentes del mundo vayan descubriendo qué cosa es la Argentina. ¿Cómo me gustó la carta de Galtieri de hoy? ¿Será ser oficialista eso? El 21 de mayo, bajo condiciones de mal tiempo que impedían la actividad de los aviones, varios buques británicos ingresan al estrecho de San Carlos y se inicia el desembarco de tropas. Que me parece un error táctico central, y es haber pensado que el ataque principal iba a ir directamente a Puerto Argentino y no desde San Carlos, donde habían desembarcado los británicos. El 27 de mayo de 1982, las fuerzas británicas en Malvinas salieron de su cabeza de puente en San Carlos e iniciaron la larga marcha hacia Puerto Stanley. La medida se tomó debido a la intensa presión política por lograr un rápido éxito militar británico. El brigadier Thompson, comandante de las fuerzas en Malvinas, había resistido la presión hasta el límite, pero ahora se le había ordenado ponerse en movimiento. Los hombres de la tercera brigada de comando se vieron obligados a caminar. La pérdida del transportador Atlantic 2 días antes había despojado a los británicos de una de sus posesiones más valiosas, los helicópteros. Las fuerzas británicas se enfrentaron a una penosa caminata a través de las montañas y pantanos de la isla Soledad. Mientras los hombres de la Marina Real y el tercer batallón de paracaidistas caminaban hacia el norte rumbo a Puerto Stanley, los 400 hombres del segundo batallón de paracaidistas recibieron la orden de atacar la guarnición argentina de 1000 hombres en la pradera del Ganso, 27 kilómetros al sur. La aviación argentina produce el mayor desastre sobre las tropas británicas en una bahía del este de Puerto Argentino. Hay un barco que se llamaba Sir Callahan y otro, de transporte de tropas que iban entrando para desembarcar tropas, aparecieron aviones argentinos y los bombardearon. Fue un desastre, perdieron muchos hombres, y eso provocó, dentro de las malas noticias que llevan al continente, provocó en la Junta Militar un cierto optimismo, porque parecía que ese bombardeo iba a detener la ofensiva final sobre Puerto Argentino y iba a darle más tiempo. Muy por encima del campamento de Fitzroy, un puesto de observación argentino en Monte Harriet rastreaba la llegada de los barcos. El mayor Carlos Arroyo. En las posiciones mías, que estaban en la ladera del Monte Harriet, teníamos acceso visual de Bluff Cove, Fitzroy y toda la zona aledaña a Bahía Agradable. Una mañana, los observadores míos me indican de que hay movimiento de barcos sobre esa zona. Verifico lo que me dicen los observadores y doy la novedad al comando superior. En la
base aérea de Río Grande, en el sur argentino, se preparaba a los aviones con bombas de origen británico para el ataque a Fitzroy. Vimos a los aviones pasar zumbando, probablemente a la altura del mástil o algo así. Ocurrió en un segundo. Miramos inmediatamente. Yo miré y el color no era claro. Y entonces, casi simultáneamente, gritaron 3 o 4 hombres. Dieron en cubierta. Yo también gritaba, dieron en cubierta. Fue un gran golpe. Todo el infierno se nos vino encima. El miedo que tuvimos todo el tiempo... Pudimos sentir el espanto verdaderamente materializado. El Papa vino, digámoslo ahora, vino a 2 días antes de la derrota militar. Hubo un plan desesperado de la Iglesia tratando de que Argentina aceptase ciertas condiciones para la retirada. Es decir, el Papa intentó, y se sabe que la diplomacia del Vaticano evitó la batalla final, trató de evitar la batalla final. Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. Cuando llegó el Papa nos empezamos a dar cuenta de que algo no funcionaba. Pero la acción psicológica era muy fuerte, Los medios estaban permanentemente informando. Y la publicidad dentro de este contexto cumplía un papel chiquito. No por ello menor, pero fue muy importante al comienzo. Ya al final ya estaba. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 161. El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas han continuado su avance pese a la enconada y heroica resistencia de las fuerzas argentinas, librándose actualmente violentos combates en las proximidades de Puerto Argentino. También recuerdo los últimos días del conflicto, es decir, del 12, el 13, el 14 de junio, el día final, donde ya los combates se habían ganado las cercanías de Puerto Argentino. Nos pasaban las municiones por encima de la cabeza y no hacíamos nada ni por agacharnos, ni por ponernos a cubierta. Es decir, cumplíamos la misión con una temeridad total, con una extrema claridad de lo que significaba comprender el combate. He visto situaciones que uno podía considerar de arrojo, pero en realidad era que estaban conmocionados y choqueados por la experiencia de tener una gran despreocupación por lo que sucediera por la vida de uno. Durante la noche del 13 al 14 de junio tuvieron lugar en los montes William, Tumbledown y Supper Hill los más violentos combates entre la ofensiva colonialista y la defensa argentina. Desde la madrugada, con un fuerte apoyo de artillería y bombardeo naval, los británicos efectuaron el ataque final sobre las posiciones defensivas argentinas. El desenlace final se aproximaba. En el frente, aún permanecían algunas unidades librando encarnizados combates ante el enemigo que avanzaba muy cerca de la ciudad. Los ingleses nos habían dicho que ofrecían el cese del fuego porque consideraban que ya los argentinos habían demostrado su valentía, su bravura en el combate y que todo lo que viniera después eran muertes inútiles, cosa que yo compartía, porque por lo que me había contestado el general Galtieri no había ninguna otra posibilidad ya. Incluso yo le pregunté si yo podía esperar algún refuerzo o algo, y me dijo que no me podía prometer nada. A las 10 de la mañana se había ordenado el repliegue total de las tropas. Y a las 13 horas, el general Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición ante el general Moore. Yo vivía la situación en el terreno, sabía que nos quedaban pocas horas de resistencia y quería evitar la derrota y quería evitar más muertes.
Y entonces lo propuse. Me dijeron que no, entonces acepté las responsabilidades que derivaban de parar la cosa. ¿La tomó usted? La tomé yo. ¿No Galtieri? No. Después se me autorizó, una vez que acepté la tregua, a conversar con los ingleses siempre que no aceptara ningún compromiso político. Entonces lo único que podía negociar era una rendición honrosa de mis tropas, como lo hice. Esa es la gran carga histórica que tiene el general Menéndez. Y hasta que los comandantes militares o los responsables de la conducción estratégica del conflicto en aquel momento no hablen, no revelen, no develen cuáles fueron los motivos que llevaron a la rendición de Puerto Argentino, los argentinos nos vamos a quedar sin conocer cuál fue la verdad de la historia que se vivió en aquel momento. Y en términos militares, como decíamos, una derrota de Gran Bretaña era inaceptable para Estados Unidos y para la OTAN. Todavía en aquel momento la confrontación con la Unión Soviética dominaba la realidad internacional. Yo creo que Menéndez pudo haber demorado el éxito británico, pudo haberle causado más bajas a los británicos, pero es muy difícil que Menéndez, por más aciertos que hubiese tenido en la conducción táctica, hubiera obtenido otro resultado. Mientras las tropas victoriosas británicas marchaban hacia el interior de Stanley, su comandante, el general Moore, tomó prestada una frase del duque de Wellington y dijo: "Fue una maldita cosa rápida". Pero la rendición argentina no llegó tan pronto para las fuerzas británicas, cuya ofensiva estaba a punto de detenerse por falta de provisiones y municiones. Estaba viendo eso, yo estaba en una posición, no sabía que había culminado el conflicto, seguían los combates porque había desplazamiento de tropas inglesas y argentinas en el frente donde estábamos nosotros, en una península. Habíamos llevado una radio a una península que estaba enfrente de la ciudad de Puerto Argentino, y cuando vuelvo a la posición veo que bajan la bandera argentina e izan la bandera inglesa. En ese momento se me vino el mundo abajo, era lo peor que me podía haber sucedido, porque eso sintetiza toda la impotencia que uno siente ante una situación como esa. Celeste y blanca de las Islas Malvinas no va a ser arriada por ningún argentino. Si es arriada es porque evidentemente no queda ningún argentino con vida en las islas. Los mismos Marines que se habían rendido ante la invasión de las fuerzas argentinas hacía 2 meses, ahora izaban la bandera de la Unión una vez más en la Casa de Gobierno. Cuando las primeras unidades británicas entraron a Stanley, la capital de las Malvinas era un caos. La moral de las tropas argentinas se había desplomado. Y sentimos una gran tristeza, pero la tristeza era racional, porque quien estuvo en las islas y fue viendo cómo evolucionó toda la situación y la magnitud del poder de combate enemigo, sin duda no podía apreciar racionalmente otra cosa. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. En Buenos Aires, el presidente Galtieri aceptó la derrota y pidió calma a la nación. Lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre. Pero de la misma manera que ese gran fervor, esa gran esperanza, ese gran entusiasmo, el día que se comunicó que habían cesado las operaciones y que Argentina se había rendido, que fue una cosa para la gente no informada, fue una cosa absolutamente brusca, tremenda, fue un golpe tremendo. La frustración provocó una reacción popular inmensa, y ese entusiasmo transformó en una frustración y una violencia increíble, y el gobierno se cayó en ese momento, un día después. Hubo una manifestación donde algunas semanas antes miles de personas habían ido a celebrar la recuperación de las Malvinas. Y Galtieri hace un discurso desde el balcón de la Casa de Gobierno y anuncia que se va a continuar la guerra desde el continente. Anuncia la continuación de la guerra. Y esa misma noche los generales se reúnen y lo deponen a Galtieri. Lo que yo creo es que la derrota militar en Puerto Argentino generó dentro de las Fuerzas Armadas el consenso de que no había ningún margen para continuar la guerra del continente, y ahí fue depuesto Galtieri. Yo he requerido de los mandos del ejército que
el respaldo a mi gestión como comandante jefe del ejército y en mi función de presidente de la nación, debido a la situación delicada que vive el país. Muy bien, los mandos del ejército han considerado que ya no es conveniente que yo continúe en el cargo y por lo tanto he aceptado lo que los señores generales han expresado, requiriendo mi renuncia al cargo. Señor presidente, a esta generación de hoy, ¿qué les dice el hombre? Ninguna duda que esta generación de hoy, que lo diga cada uno de los argentinos, si no se ha ganado un puesto en la historia argentina. No yo, cada argentino un puesto en la historia argentina. El hijo es la cosa que más queremos en el mundo, más que cualquier cosa, más que nuestra madre y que nuestro padre y que nuestro esposo quizás, porque el hijo es nuestro. El informe de Rattenbach fue muy condenatorio, pero de todos modos la condena de la sociedad fue superior que cualquier informe militar técnico. De todos modos, ahí se puso de manifiesto esta incompetencia de la conducción militar, incompetencia que no necesariamente era la consecuencia de la derrota. Hay ejércitos muy competentes que pierden guerras. La victoria no siempre marca la competencia de un ejército. Acá lo que pasa es que se perdió la guerra y quedó de manifiesto que técnicamente quienes la condujeron y quienes la prepararon eran absolutamente incompetentes. Los condenados pedían la absolución y fueron condenados a 12 años de prisión. Así que el objetivo central nuestro, que era confirmar la sentencia del Consejo Supremo, está logrado. Declarando que la pena privativa de libertad impuesta al almirante Jorge Isaac Anaya quedará agotada el día 21 de febrero de 1996 a las 24 horas. Me duele porque nosotros éramos una familia muy humilde y me costó mucho para criar. Y como si fuera un viento que vino, le llevó y